Mabel. Por eso es que vamos a comunicarnos en este momento con el abogado César Nakazaki. Él representa a Karelim López y Bruno Pacheco. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Buenos días, Mabel Fernando. A ver, esto no es una anécdota, es un hecho realmente grave. ¿Cuáles son sus impresiones ya de este juego, ¿no? De sacarlo, de reponer al coronel Colchado. Hablabas de una situación correctamente excepcional, porque investigar por primera vez en la historia al presidente de la República en ejercicio y a su entorno es sumamente complejo, lleva a desnudar un tema y, ojo, no se sabe todavía si el problema se ha solucionado. Una de las graves dificultades de la justicia penal es la falta de presupuesto para buscar prófugos, para buscar pruebas, para las medidas de protección de testigos. Se necesita un presupuesto, y en el cargo del coronel Colchado no solo aportaba su experiencia y trabajo, sino el presupuesto para poder sacar adelante estos temas. Porque el presupuesto de la justicia depende del gobierno. Entonces, una manera muy fácil de acabar con las investigaciones es recortar los presupuestos. Y ayer la fiscal Barreto denunciaba que están ya varios días esperando y se han parado las investigaciones porque no hay presupuesto. Entonces, ahí, ojo, atentos, no se sabe si se ha solucionado el problema, y creo que hay que consolidar sobre la marcha, ya que se ha desnudado por dónde viene el ataque contra las investigaciones, asegurar los presupuestos que permitan que éstas lleguen a buen puerto. Sí. En su opinión, señor Nakazaki, ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué un tal desorden? Puesto que, como usted lo ha recordado, a las 10 de la noche había una situación con Harvey Colchado fuera de sus funciones en la inteligencia policial, y a la 1 de la mañana fue restablecido. ¿Qué ha podido suceder? ¿Qué explica esto? ¿De quién es la duda o la incapacidad? Yo creo que un problema sin solución, Fernando, es ser presidente, defenderse de las investigaciones y respetar la institucionalidad. Miren lo que pasó con la Procuraduría. Sacan al Procurador General y la Procuraduría ha desaparecido de las investigaciones de los casos Arratea. Ustedes saben si hay algún procurador, recordemos al procurador Ugarte y lo que implicaba cuando él intervenía. Hoy, ¿qué hace la Procuraduría? Los abogados del Estado, ¿qué hacen en los casos donde se investiga a quien ejerce el poder? Cero. Entonces lo que yo veo es que se encuentran frente a una situación. El presidente decide denunciar al policía que fue a ejecutar un mandato judicial y lo enfrentó directamente en una investigación. ¿Qué ha sucedido? Un abogado dice, vas a pagar las consecuencias. El premier le dice a la fiscal de la Nación, no hay presupuesto, no vamos a dar presupuesto porque no me gusta cómo desarrollan las investigaciones. Hubo una reunión oficial hace algunas semanas, un poco más, ya en Trujillo. Entonces es evidente que se encuentran en una ecuación que yo creo lamentablemente que no tiene solución. Pero acá hay movidas torpes, sí, doctor Nakazaki, acá hay movidas torpes porque, a ver, hay otra situación formal, ¿no? Es decir, con un memorándum quieren modificar una resolución ministerial, cosa que no es posible, ¿no? Si hubiesen continuado con la decisión de retirar a el coronel Colchado, ¿hubiesen habido consecuencias legales para quienes firmaron el documento y para inclusive el mismo ministro del Interior? Le pido por favor que me responda tras la pausa, son las 8:15. Vamos un par de minutos a escuchar a nuestros anunciantes, regresamos con su respuesta. Ocho y 20, continuamos conversando con el doctor Nakazaki. Doctor, yo le había dejado la pregunta pendiente de continuar, de insistir, de no cambiar de opinión desde el Ministerio del Interior sobre la destitución del coronel Harvey Colchado. ¿Hubiesen existido o se podrían presentar cargos, alguna consecuencia penal? De acuerdo a la Constitución, el gobierno tiene que garantizar
el funcionamiento de la Administración de Justicia. Sin presupuesto no hay investigaciones y no hay justicia. Por tanto, todo funcionario que intervenga en acciones que afecten la logística de las investigaciones de los casos Arratea, sin duda alguna incurren responsabilidad legal, pero adicionalmente genera razones de peligro procesal que van a justificar las medidas cautelares ya adoptadas y van a justificar que el Ministerio Público pueda adoptar más medidas cautelares. Por ejemplo, en un escenario como este, que se haga la apelación, como se ha formulado, de las personas que están con prisión preventiva por el caso Anguilla, la Fiscalía tiene un sólido caso de peligro de obstaculización que permite pronosticar que esas prisiones preventivas van a ser confirmadas. Tiene que haber absoluta neutralidad por parte del gobierno y asegurar la logística, porque sin logística, como decía hace un momento, no se encuentran prófugos, no se encuentran pruebas, no hay equipo de peritos, los casos no avanzan. Sí. Doctor Nakasaki, por importante que sea este tema, y habiendo aclarado usted lo mejor posible, quería preguntarle sobre otro tema judicial que se ha planteado el día de ayer, que es la decisión tomada por el juez Zúñiga respecto de un tema sobre el que se ha venido pronunciando usted y que es un tema clave para todos los casos importantes de corrupción respecto a dirigentes políticos, que es el haber desechado en el recurso presentado por Keiko Fujimori para que no se aplique el concepto de lavado de activos a lo actuado en sus campañas del 11 y del 16. Explíquenos por qué es importante y sobre todo cuál es el procedimiento judicial que corresponde ahora después de la decisión tomada ayer por el juez Zúñiga. Correcto. En los casos Lavallato hay que diferenciar los casos de soborno, que son muy sólidos, y los casos de aporte y campaña, donde recién por primera vez en la historia se va a discutir si las donaciones electorales, las transferencias definitivas de dinero, configuran o no delito de lavado de activos. Esa materia era predecible que no la va a resolver un juez de primera instancia. Es la Corte Suprema la que en su momento la tiene que definir cuál es la línea jurisprudencial para resolver este problema. La resolución del juez Zúñiga era pronosticada totalmente. Me imagino que la apelación va a ir en igual sentido porque es la Suprema, por la importancia de los casos, la que tiene que definir, como repito, si las transferencias, porque el lavado de activos es entregar ropa sucia para que la laven y me la devuelvan, entregar dinero de origen ilícito para que a través de una serie de operaciones financieras, legales, entre comillas, etcétera, le den apariencia de legalidad. Sí. Ese es el lavado. Pero entregas definitivas de dinero, como una donación electoral, nunca se había definido si podían o ser o no lavado de activos. Recién se va a definir ahora y es la Corte Suprema o es el Tribunal Constitucional el único que va a dirimir esa materia. ¿Cuánto puede tomar hasta que se decida eso y seamos finalmente conscientes de cuál es la situación del caso Lavallato? Porque si es que se considera que no es lavado de activo, muchos casos importantes caen simplemente, ¿no? Bueno, se van definiendo, ¿no? Se va definiendo qué es delito y qué no es delito, porque no todo proceso penal debe terminar con una sentencia condenatoria, como no todos deben terminar con sentencias absolutorias. Pero en el caso de este problema de tipificación, ya la Corte Suprema tiene la casación del caso del Partido Nacionalista y me parece que ahí es donde se va a dirimir esta situación. Y el caso de Fuerza Popular y de las otras organizaciones políticas en igual situación, creo que dependerá mucho de lo que la Corte Suprema determine en este primer caso, porque es el más antiguo de todos. Muchas gracias, señor César Nakasaki. Recuerdo que usted es el abogado defensor de algunas personalidades implicadas con este gobierno, Karen M. López y Bruno Pacheco, pero en este caso se han expresado sobre las decisiones tomadas durante la noche sobre el coronel Harvey Colchado, así como sobre el tema de lavado de activos, que nos ha hecho saber dependerá de una decisión de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y muy buenos días, señor Nakasaki. Muy bien, continuamos entonces con nuestra ronda de entrevistas. En esta oportunidad tenemos al congresista Elías Varas Meléndez, él es